El próximo 28 de noviembre van a ser las elecciones del BPS, pero tenemos todos claros qué se elige, cómo hay que votar. Bueno, para sacarnos todas las dudas hemos invitado al ministro de la Corte Electoral, a Pablo Klappenbach. Bienvenido, gracias por este tiempo con Arriba Gente. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, creo como pasan 4 años, ¿no?, entre una elección y la otra, creo que nos olvidamos un poco y bueno, de alguna manera queremos hacer un repaso porque nosotros en la calle nos hemos encontrado con muchas personas que tienen dudas, incluso nosotros también. Sí. Primero que nada, ¿qué es lo que se elige? ¿Qué es lo que va a pasar el próximo 28 de noviembre? Bien, el 28 son 3, lo que llamamos popularmente elecciones del BPS, es la elección de los representantes sociales ante el directorio. Son 3 elecciones a la vez. Se elige el representante de los pasivos, de los jubilados, de los activos y de los empresarios. ¿Son obligatorias? Son obligatorias. El voto es obligatorio, lo fue. El 2016, quienes estábamos afiliados al BPS votamos y fue obligatorio. Porque, y así bueno, ayer, en otras instancias. Una memoria con Maggie y no nos acordábamos. Ayer me enteré de una particularidad y creo que por eso nadie se acuerda que fueron obligatorias y tiene que ver con que si hay una lista única, es así, me puede corregir, si hay una lista única en la representación de los trabajadores, ¿no pasa a ser obligatoria? No. Bien, primero me dedico a lo del obligatorio y luego aclaro esa duda que hay generada, ¿sí? El voto es obligatorio. Esta ley tiene una única excepción, o sea, esta elección, perdón, tiene por ley una única excepción que quienes tengan cumplido 75 años al día de la elección están eximidos de esa obligatoriedad. O sea, el voto es facultativo. Por supuesto que pueden ir a emitir su sufragio, pero no es obligatorio sin importar en qué orden estén habilitados para votar. Y ya de paso aclaro eso. Puede suceder que una misma persona sea elector en más de una de esas 3 elecciones que le digo. Usted puede ser activo, trabajador y puede ser también empresario, votar en los 2 o hasta votar en los 3 órdenes y eso sucede. ¿En qué caso pasa eso? Para entenderlo un poco más. ¿Cómo y se por puede ejemplo, usted es empleado de una empresa, ¿verdad? Sí. El cual está al 28 de febrero, voy a aclarar algo de fechas también, al 28 de febrero usted estaba activo como trabajador en el BPS, pero aparte tiene una empresa en la que se dedica a un emprendimiento y tiene empleados y demás, y aporta como empresario también al BPS. O sea, está afiliado en las 2 condiciones. Y hay casos, que son pocos, pero hay casos en los que está afiliado al BPS en las 3 condiciones. Por lo tanto, como yo le decía, son 3 elecciones distintas, se vota para cada una de esas elecciones y ahora vamos a hablar de cómo saber si estoy en el padrón y eso también. Mismo ya se lo quería preguntar porque ya nos ha llegado que hay mucha gente que se busca y no se encuentra. Además ha circulado un padrón por WhatsApp que todavía no fue emitido, ¿no? Bien, el padrón por la Corte. Aclaro 2 cosas más. Primero, lo último, el voto fue obligatorio. Lo de que si era una elección por una sola hoja de votación, eso es de una ley de 2019, o sea que recién se iba a aplicar por primera vez ahora. O sea, la ley del BPS, que es de la 16.241, tuvo algunas modificaciones en el 2019 y una de las modificaciones era esa, que si se registraba una única hoja de votación, no se hacía la elección para ese orden y se proclamaban los candidatos de esa lista. Eso nunca se aplicó porque esta es la primera vez que está vigente ese artículo y en cualquiera de las 3 elecciones hay más de una hoja de votación. En la de pasivos hay 3, en la de activos hay 2 y en las de empresas hay 2. Ahora, respecto a lo que decía Lorena sobre el padrón, en mi caso, por ejemplo, tengo que votar en 2 órdenes distintos, como por tener una unipersonal y por ser empleada. En ese caso, ¿emito mi voto en el mismo lugar? No, y vamos a aclarar también 2 cosas. Primero, lo que ha circulado, que yo estoy enterado que ha circulado, es un plan circuital, no un padrón. Plan circuital es el lugar donde me toca votar, ¿verdad? Eso es lo que ha circulado. El padrón ha estado habilitado para que la ciudadanía consulte desde hace varios meses porque primero lo crea el BPS, el padrón, ¿verdad? Por ley, y con obvias razones. ¿Quién sabe quién está afiliado al BPS? Es el propio BPS. Claro. La lista de los habilitados es del BPS. Es del BPS. Lo manda la Corte lo publicó y hubo un plazo legal que ya venció, así que ya para que quien considerara que estaba mal incluido o no incluido en el padrón pudiera presentar recursos y eso así se hizo. Entonces, quienes tengan dudas ahora de si están o no habilitados para votar en cualquiera de los órdenes, hoy día en la página web de la Corte, cuando ingresan, enseguida van a encontrar que hay un link dirigido a estas elecciones del BPS.
porque voy a abrir un paréntesis, en este semestre de este año la Corte Electoral organiza 8 elecciones. Todavía en diciembre nos queda otra. Tuvimos las universitarias, Codicen, ANEP, Caja de Profesionales, Caja Notarial, Formación Docente, OCE, ahora en diciembre va a estar la de CONAPROLE. Todas por ley también las organiza la Corte. Bien. Pero eso es una cuota de chauvinismo, una cuota de chauvinismo de mi parte. Pero entonces van a encontrar, si entran a la página web, directamente el link de BPS y ahí hay un montón de información. Por ejemplo, las hojas de votación que están registradas para cada orden, pero también van a encontrar hoy día los 3 padrones que por credencial o por cédula se podrán encontrar a ver si están habilitados. Bien. Son 3 padrones independientes. Dependiendo del orden al que corresponde. Exacto. O sea que alguien que tiene doble afiliación como nosotras, nos fijamos en trabajadores activos y en empresarios, por ejemplo. Así es. Empresas. Y como todavía es el 28 de noviembre y si aguantamos un poco la ansiedad, la semana que viene en la página web ya va a haber un único buscador, ya no por orden, en el que va a estar aparte pronto lo que llamamos el plan circuital, y eso es dónde voto. Entonces, si usted pone su documento, va a aparecer ya de entrada en el buscador, 2 veces va a aparecer que está habilitado como activo, dónde le toca votar, que está habilitado como empresario y dónde le toca votar. Bien. ¿Podría llegar a tocarme en 2 lugares distintos? Es muy probable que le toque en 2 lugares distintos. ¿Pero físicamente o dentro de un mismo local? No, físicamente es muy probable. Sí, y explico el porqué. Es muy probable que sea 2 lugares distintos. Los circuitos están organizados por serie y número, ¿verdad? Porque la mayoría somos ciudadanos los que vamos a votar, pero también existe la característica para esta elección que hay afiliados al BPS que no son ciudadanos y por lo tanto van a votar con cédula. Entonces tenemos circuitos por serie y número para los ciudadanos y para los extranjeros por cédula. A eso le tenemos que agregar que por la ley que existe del 2019 de accesibilidad para personas con situación de discapacidad motriz, hay que asegurar determinados circuitos en locales accesibles. Como ya lo hemos dicho, y bueno, dio resultado, esa ley permitió que no fuera un problema para acceder al voto, si bien termina siendo con voto observado y eso se aplica igual que siempre, pero eso nos obliga a elegir, nos obliga a las juntas electorales en todo el país a elegir locales accesibles y la disponibilidad es la que nosotros vemos en las ciudades donde o sea, claro, los locales que se usan son los que ya conocemos, ¿verdad? Y la accesibilidad, lamentablemente, aún ha mejorado muchísimo. Quienes trabajamos en temas electorales y hemos visto locales de circuitos, podemos decir que se ha mejorado muchísimo, pero claramente no es universal. Por lo tanto, es muy probable que toque un circuito en un local y otro. Ahora, si es por serie, que vota por serie y número, va a ser dentro de su serie. Claro. No es que le va a tocar en un barrio votar como activo y va a tener que ir a otro barrio, a varias cuadras. Va a ser siempre dentro de la serie que tenga la gente vigente. Clapenbach, hay otro tema que lo mencionó hoy al pasar, porque son tantas dudas y tantos aspectos que se van enganchando. Usted dijo hasta el 28 de febrero y ahí me parece un tema primordial porque hay gente que pudo haber ingresado a trabajar pasada esa fecha, el traslado de la credencial también. Son temas a tener en cuenta. Por ejemplo, yo soy de Canelones, tengo la credencial allá, no voto en Montevideo, me tengo que trasladar hasta la ciudad. Que su circuito en Canelones a votar, exacto. Sí, y primero aclaro eso. Solo se puede votar en el propio circuito. No existe voto interdepartamental o lo que popularmente la gente dice, ¿existe el voto observado? Hay motivos para votar observado. Pero cuando la gente pregunta, lo que refiere es si puede votar fuera de su circuito. Y no es así, con algunas excepciones que no voy a mezclar ahora, que son los funcionarios que integran las mesas, el custodia. Y lo que había aclarado hoy, las personas en situación de discapacidad motriz cuyo circuito se ha declarado no accesible, podrán votar observado firmando una declaración jurada en un circuito accesible. O sea que hay que ir a su circuito. Bien. El padrón por ley cerró el 28 de febrero. Entonces ahí hay varias particularidades. Primero, por ejemplo, se jubiló en mayo. Va a aparecer en el padrón de activos. Entró a trabajar, consiguió recién trabajo en julio. No está habilitado porque no era afiliado al BPS el 28 de julio. Y lo mismo con las credenciales. Trasladaste tu credencial a Montevideo. En marzo. En marzo. Tengo que está vigente la credencial del 28 de febrero. O sea que
Por eso a mí me parece bien interesante la herramienta que va a estar disponible a partir de la semana que viene. Que insisto, creo que dan perfecto los tiempos buscándose a partir de la semana que viene, en el que ya poniendo mi credencial me va a aparecer, o mi cédula me va a aparecer todos los lugares donde, si estoy habilitado y los lugares donde debo votar. ¿Se puede ir a votar con cédula si no encuentro mi credencial? Si no encuentra, los circuitos por cédula solo se puede votar los extranjeros en sus circuitos. El documento para votar es la credencial. Si alguien no encontrara la credencial, la mesa va a tener una documentación auxiliar donde verificar la identidad y va a poder votar también sin la credencial. Bien, pero ¿se debe llevar algún documento que acredite que es esa persona? No, porque con la documentación auxiliar que tiene la mesa va a poder verificar. Bien, están llegando muchas dudas y vamos a repasar algo que ya dijimos, que es la obligatoriedad. Los mayores de 75 años no es obligatorio que concurran a votar. Quienes al día de la elección tengan 75 años no es obligatorio, me gusta aclarar, es facultativo. Por supuesto que tienen el derecho para votar, no es obligatorio. Si alguien no puede votar, tendrá posterior a las elecciones y al igual que ya se hizo con las elecciones departamentales pasadas, a través de un formulario web en la página web, ya no hay que hacer los trámites presencial, podrán justificar el motivo por el que no votó. Y se aplica el mismo artículo de la Ley de Elecciones. Podrá justificar por certificación médica, por no estar en el país o por causa de fuerza mayor. En ese caso, si alguien elige ese motivo, se va a desplegar un campo donde va a tener que explicar cuál es el motivo por el que no pudo votar y si tiene documentación que lo pruebe, adjuntarla. Y de esa manera la Junta Electoral correspondiente, eso lo deciden las juntas electorales, la justificación del no voto, le justificarán a la persona y al correo declarado, en el correo declarado en ese formulario, recibirá la justificación o no del no voto. ¿El plazo, por Son 30 días después de la elección. ¿Hábiles o...? 30 días calendario después de la elección. Bien, eso es muy importante. Era otra pregunta que nos llegaba. Una persona que no está en el país, bueno, puede... En el caso de no estar en el país, es 30 días a partir del día que vuelve al país. Bien. Lo de los 30 días es, en el caso de estar fuera del país, a partir de que ingresó al país son 30 días. Para quienes estamos en el país, hay 30 días para tramitarlo. En la página web de la Corte lo van a poder hacer. Repasemos las sanciones que están previstas para quienes no cumplan con su obligación. Para quienes no cumplan con el voto y tampoco justifiquen la no emisión del voto, deberán pagar una multa. En el caso de activos y pasivos, de una unidad reajustable, pero si fueran funcionarios públicos o profesionales universitarios, 2 unidades reajustables. En el caso de empresas, hay una escala según la cantidad de empleados que tenga esa empresa, que tiene 3 niveles distintos de multa, también en unidades reajustables. ¿Dónde se pueden consultar, por ejemplo, los candidatos, la cantidad de listas? ¿Eso está previsto ya en la Corte? Ya está en este momento en la página web. Cuando ingresen a la página web van a ver que hay una parte de hojas de votación y ahí podrán ver, en el caso de pasivos, las 3 hojas de votación que hay registradas y en el caso de activos y de empresarios, 2 hojas de votación registradas. Klappenbach, esto se lo preguntaba el otro día. ¿Por qué particularmente este año ha llamado tanto la atención de las elecciones obligatorias del BPS? Gente que dice, yo nunca voté a las elecciones de BPS. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene tuve de que diferente? demostrarle a gente amiga que sí votó. O sea, busqué la documentación. La verdad lo hice para ganar nada más. Pero es una sensación que manejamos todos. Es una sensación bien extraña. Es la pandemia que nos cambió todo. Digo, porque aparte tiene más de 30 años esta elección. Les digo, el número de ley es 16.000. Hoy estamos en la 20.000, ¿no? ¿Verdad? Yo fui miembro de Junta Electoral de Montevideo en 2 periodos. El primero fue en el 2000 y ya como miembro de Junta de Montevideo tuve que trabajar en la organización de elecciones del BPS. En el 16 hubo elecciones del BPS, fueron obligatorias. La ley se aplicaba exactamente la misma ley que establece que lo que no se está especificado en la propia ley de las elecciones del BPS se aplica a la ley de elecciones nacionales. Así lo dice la... Igual que la veda. Igual que la veda. Ahí está. Y ya lo tenemos que con pedir, una única excepción que es que lo establece la ley de elecciones del BPS, que ese día, durante el horario de votación, se pueden realizar espectáculos públicos. Bien. Ya tenemos que despedirlo, pero le quiero hacer un comentario y una pregunta sobre el tema de la veda, que ha alborotado el avispero durante las últimas horas por la coincidencia de la final internacional y la presencia de muchísimos turistas que va a haber y un pedido expreso, ¿no?, de la Conmebol a que los boliches tuvieran abundante cerveza y fría para justamente satisfacer las necesidades de los turistas. Expliquemos el alcance de la veda y que no hay previstas sanciones tampoco, ¿no? No, primero quiero aclarar.
como decía hoy, la ley del BPS, de las elecciones del BPS, especifica que lo que no esté explícito en la ley de creación de la elección, se aplica a la ley de elecciones, salvo la excepción que ya hablé recién. En la ley de elecciones hay un artículo que dice, redactado distinto, pero que a partir de las 19:30 del día anterior a un acto electoral hasta las 20:30 del día del acto electoral, no se permite expender bebidas alcohólicas. Punto. Es todo lo que dice la ley. Está vigente, esa ley es de 1925 y que hay elecciones del BPS en noviembre de este año. Se sabe desde 2019 que la ley modificativa de la que hablé hoy cambió las elecciones del BPS de marzo del año siguiente a las elecciones departamentales y municipales, las pasó a noviembre del año siguiente. O sea, no es que la Corte decidió o que alguien decidió que este mes tenemos elecciones. Está escrito en una ley del 2019. Eso es lo que yo puedo decir sobre la normativa vigente al día de hoy. No especifica las sanciones, quién debe controlar. ¿Y desde la Corte hay alguna valoración porque haya una ley excepcional para esta oportunidad que levante la veda, por ejemplo? La Corte Electoral debe organizar las elecciones de acuerdo a la legislación vigente. Bien. Si el Parlamento, en más de una instancia, por leyes que modifican, ha convocado a la Corte a dar opinión, y en ese caso, por supuesto, la Corte opina en comisiones del Parlamento. Ahora, como cuerpo, hay legislación vigente, la Corte aplica la legislación vigente y eso es lo que debe hacer. Bien. Y es parte de las garantías que tiene nuestro sistema electoral, bastante valorado en varias partes del mundo. Muchas gracias, ministro, por estos minutos con Arriba Gente. Bueno, para cerrar con algunas dudas que nos vienen llegando, el documento habilitante para votar es la credencial, salvo que sean extranjeros, que se vota con cédula, ¿verdad? Si alguien lo perdió, igual puede concurrir porque la documentación de respaldo, como decía el ministro, probará entonces la identidad de la persona para poder votar. Así cerramos entonces y agradecemos la presencia del ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, a propósito de las elecciones del BPS previstas para el próximo 28 de noviembre.